Él se desvaneció de su vida con un solo mensaje, pero 5 años después, en un concurrido centro turístico vacacional, el multimillonario que una vez le rompió el corazón, escuchó reír a 3 niños y se dio cuenta de que todos tenían sus ojos. Ethan Rhodes se sentó en su oficina mucho después de que la ciudad se había oscurecido, el horizonte extendiéndose en frías líneas de neón bajo el cristal. El mensaje que acababa de enviar todavía brillaba en la pantalla de su teléfono. No quiero verte así. Lo había reescrito 4 veces, cada versión peor que la anterior, porque no había una forma correcta de decir algo incorrecto. Se dijo a sí mismo que era mejor que admitir la verdad que palpitaba en su pecho, la verdad que había pasado toda su vida adulta evitando. No estaba listo. No sabía cómo ser el tipo de hombre que ella necesitaba. No sabía cómo ser un padre. Apenas sabía cómo existir sin que todo se descontrolara. El suave clic de la puerta lo hizo tensarse. Lily Harper estaba allí, pequeña y temblorosa, con las manos juntas protectoramente sobre su estómago, como si protegiera la vida que crecía dentro de ella de sus palabras. Ella no estaba tratando de acusarlo de nada. Nunca lo había hecho. Aún así, la culpa se arrastró bajo su piel como fuego. Así que eso es todo, dijo en voz baja, con la voz deshilachada en los bordes. ¿No quieres verme? No así. Él no podía mirarla. Si la miraba, se desmoronaría. Mantuvo su mirada fija en la ciudad, aunque las luces se desdibujaban en su visión periférica. Lily, yo solo. No puedo manejar esto ahora mismo. Ella entró en la habitación, lenta y vacilante, como si se acercara a algo peligroso. Sus ojos azules brillaron, captando la tenue luz de la lámpara de escritorio. ¿Crees que planeé esto? ¿Crees que quería arruinar tu mundo perfecto y controlado? No pedí tu dinero, tu apellido, nada. Solo te dije la verdad porque pensé que tenías derecho a saberlo. Las palabras hirieron más profundamente de lo que ella se dio cuenta. Él tenía derecho a saberlo, pero no tenía derecho a retenerla. Tampoco confiaba en sí mismo. Su infancia había sido una galería de heridas, de las que nunca se había curado, llena de padres que se destrozaban mutuamente y a él con igual crueldad. Todo en él gritaba que la historia se repetiría si la dejaba acercarse demasiado. Te mereces algo mejor de lo que puedo darte, se obligó a decir. Te mereces estabilidad. Te mereces a alguien que no te fallará. Nunca te pedí que fueras perfecto, susurró ella. Solo esperaba que no te marcharas. El silencio que siguió fue asfixiante. Ella esperó, esperando que él retirara el mensaje, esperando que dijera algo que se pareciera al hombre del que se había permitido enamorarse. Pero el miedo se envolvió alrededor de su garganta, y las palabras no salieron. Deseó que ella pudiera ver sus manos temblorosas, sus pensamientos acelerados, la batalla dentro de él. Pero todo lo que ella vio fue distancia. Su respiración se entrecortó y por primera vez desde que la conocía, se apartó de él. Supongo que lo entiendo ahora. Él se giró hacia ella por fin, pero demasiado tarde. Ella ya estaba en la puerta, secándose las esquinas de los ojos con el dorso de la mano, tratando de no derrumbarse frente a él. «Lily», comenzó él, pero ella negó con la cabeza. «No voy a rogarte que te importe. No lo haré». Su voz se quebró, pero su espalda se enderezó con una fuerza tranquila que él siempre había admirado. «Adiós, Ethan». Ella se fue sin decir otra palabra. El clic de la puerta al cerrarse resonó dolorosamente en la habitación, y el vacío que siguió fue instantáneo, pesado y absoluto. Se quedó paralizado, mirando el lugar donde ella había estado hacía solo unos segundos. Podría haber ido tras ella,
podría haberla detenido. En cambio, la dejó irse de su vida, creyendo que así era más seguro para ella. Solo más tarde, cuando las luces de la ciudad parpadearon contra las ventanas como estrellas moribundas, se permitió hundirse en la silla y presionar ambas manos sobre su rostro. Se dijo a sí mismo de nuevo que había hecho lo correcto, que ella estaría mejor sin él, que el niño, no, niños, se corrigió a sí mismo con un temblor, crecerían más felices con alguien que no llevara las sombras que él llevaba. Pero la verdad lo carcomía. No estaba tratando de protegerla. Estaba tratando de protegerse a sí mismo de la posibilidad de amar a alguien tan profundamente que podría perderlo todo de nuevo. En la oficina silenciosa y cavernosa, su teléfono descansaba boca arriba sobre el escritorio. El mensaje a Lily todavía brillaba en la pantalla. Parecía más frío ahora, más cruel, definitivo de una manera que él no había pretendido. Intentó alcanzarlo como para borrarlo, pero el momento ya había pasado. Lily se había ido, y él no tenía idea de que la vida que ella llevaba, 3 pequeños corazones palpitantes, algún día destruiría cada barrera que él había construido y cambiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo. 5 años pasaron de una manera que no se sintió como años en absoluto, sino como una temporada larga e ininterrumpida de trabajo, silencio y una soledad tan familiar que Ethan finalmente dejó de notarla. Rhodes Tech se expandió. Las ganancias se dispararon. Las revistas lo llamaron visionario. Los inversores lo llamaron imparable. Y él aceptó cada cumplido con el mismo asentimiento vacío. En verdad, vivía en piloto automático. Llenó sus días con reuniones, negociaciones y sesiones de estrategia nocturnas, cualquier cosa para evitar los momentos tranquilos en los que los recuerdos de Lily se acercaban demasiado. El ático que una vez imaginó compartir con alguien permaneció frío e impecablemente organizado. Un museo comisariado por un hombre que no vivía allí tanto como se escondía. A veces, en esas raras horas en que el agotamiento lo obligaba a reducir la velocidad, se encontraba parado en el umbral de la única habitación que nunca terminó. Había dejado de renovarla la semana que ella se fue, y nada dentro había cambiado. Una estantería a medio montar, cajas sin abrir, una alfombra gris suave todavía enrollada a lo largo de la pared. Se dijo a sí mismo que no era un cuarto de bebé, que nunca tuvo la intención de ser nada en absoluto. Sin embargo, nunca le dio otro uso. No pudo obligarse a hacerlo. La idea de tocarlo se sentía como admitir cuánto había deseado algo que nunca se había permitido reclamar. En momentos de debilidad, desbloqueaba su teléfono privado y se desplazaba por los viejos mensajes. No había muchos. Lily siempre había tenido cuidado de no cruzar límites, siempre respetuosa de los límites que ahora deseaba haberla dejado romper. El último mensaje de él, el que lamentaba todos los días, se encontraba en la parte superior como una herida que se negaba a cerrarse. Había intentado escribirle de nuevo esa primera semana, pero para cuando se armó de valor, ella se había ido. Su número estaba desconectado, su apartamento vacío, y no se pudo encontrar una dirección de reenvío. Podría haberla rastreado a través de otros métodos. Tenía recursos que la mayoría de la gente no tenía. Pero algo en él creía que había perdido el derecho. Se dijo a sí mismo que ella merecía paz, incluso si esa paz lo excluía por completo. Mientras tanto, Lily construyó una vida lejos de la ciudad que la había consumido. El pequeño pueblo de Nevada no era glamoroso, pero era seguro, tranquilo
y tolerante. Encontró trabajo en un hotel resort de montaña, ayudando a gestionar eventos y finalmente coordinando celebraciones de temporada. Sus días eran ocupados y agotadores, pero nunca se permitía quejarse cuando 3 niños pequeños corrían hacia ella al final de cada turno, exigiendo abrazos y volviendo a contar sus aventuras con una emoción incontenible. Lucas, Landon y Liam eran casi idénticos en apariencia. Cabello oscuro, ojos azules brillantes, el tipo de encanto enérgico que hacía sonreír a los extraños donde quiera que fueran. Sin embargo, cada uno tenía una personalidad totalmente propia. Lucas era reflexivo, Landon travieso y Liam afectuoso hasta el punto de subirse a su regazo en cuanto tenía la oportunidad. Eran su alegría, su orgullo, el milagro que había luchado por proteger incluso cuando el mundo se sentía insoportablemente pesado. A veces se preguntaba si Ethan alguna vez pensaba en ellos. Dudaba que él imaginara 3 niños y nunca permitía que su mente se detuviera el tiempo suficiente para imaginar lo que podría suceder si alguna vez se cruzaban de nuevo. Había aprendido a apreciar lo que tenía en lugar de lamentar lo que perdió. Aún así, en los momentos de tranquilidad, después de que los niños se dormían, ocasionalmente se encontraba pensando en el hombre en el que una vez creyó que podía confiar. Se preguntó si él había cambiado, si alguna vez lamentó haberla alejado, si todavía llevaba esa mirada atormentada que había visto en sus ojos la noche que ella se fue. Sin embargo, la vida le exigía tanto que rara vez tenía tiempo para permitirse preguntas sin respuesta. Se centró en sus hijos, su trabajo y la pequeña comunidad que la acogió sin juzgar. Sus días no siempre fueron fáciles. El dinero era escaso, especialmente con 3 niños en crecimiento. Pero se las arregló con determinación y una dulzura que parecía multiplicarse en lugar de disminuir. Mientras el mundo de Lily se llenaba lentamente de risas y calidez, el mundo de Ethan solo se volvía más frío. Su riqueza aumentó, su influencia se expandió, pero nada lo conmovió como lo hizo una vez su sonrisa. Nunca la había oído reír de nuevo, no la risa real, la que brotaba inesperadamente y hacía que todo se sintiera un poco más brillante. No se dio cuenta hasta que ese sonido desapareció de su vida, de cuánto había dependido de él para suavizar los bordes afilados de sus días. 5 años los cambiaron de diferentes maneras. Lily se hizo más fuerte frente a las dificultades, construyendo una familia enteramente basada en el amor. Ethan se vació sin siquiera notarlo, creyendo que merecía el vacío en el que vivía. Sus caminos parecían fijos en trayectorias que nunca volverían a cruzarse. Pero el destino, paciente y sin prisas, había estado preparando el escenario todo el tiempo. Y el momento en que sus mundos chocarían una vez más ya se acercaba, esperando en silencio detrás del cambio de otro año. El resort de montaña estaba vivo con energía navideña, lleno de huéspedes con abrigos de invierno brillantes, niños tirando de sus padres hacia el enorme árbol de Navidad en el lobby y personal apresurándose a terminar las decoraciones de última hora. Ethan llegó con la intención de quedarse no más de una noche, tal vez 2, si la junta corporativa insistía en su presencia. El hotel había sido elegido por su exclusividad y privacidad, el tipo de lugar donde los directores ejecutivos podían relajarse sin el peso de los reporteros esperando afuera. No esperaba nada más que otra noche pulida de conversaciones educadas y brindis vacíos. Ciertamente no esperaba nada que alterara el curso de su vida
cuidadosamente controlada. Su asistente le entregó un horario y murmuró algo sobre la gala de Nochevieja, pero Ethan apenas escuchó, asintiendo mecánicamente mientras inspeccionaba el lobby. Notó a la distancia que el resort se veía cálido y acogedor. Vigas de madera, luces suaves, grandes ventanas que mostraban la nieve a la deriva afuera. Debería haberse sentido festivo, reconfortante incluso. Pero para Ethan era simplemente otro lugar para soportar hasta que pudiera regresar al silencio familiar de su penthouse. Se había vuelto inmune a la celebración. Mientras esperaba que el conserje terminara de confirmar su suite, Ethan escuchó la risa aguda y brillante de un niño cerca. No miró al principio. Los resorts estaban llenos de familias, y la risa de los niños no era inusual durante las vacaciones. Pero luego, el sonido llegó de nuevo, más alto, más lleno, en capas con el tipo de alegría pura que no había experimentado en años. Algo en ello tiró de un lugar en su memoria que no visitaba a menudo, un lugar que se esforzaba mucho por mantener cerrado. Finalmente giró la cabeza y se congeló. 3 niños corrían por el lobby, tejiendo entre los invitados con la agilidad de pequeños torbellinos. Parecían tener unos 5 años, vestidos con suéteres de invierno a juego que no contenían su energía inquieta. Lo que asombró a Ethan no fue su alegría, sino su apariencia. Cabello oscuro alborotado, como si nunca se quedara quieto. Ojos azules brillantes que centelleaban con picardía y caras tan similares que solo podían ser hermanos. Su risa resonó de nuevo, y el sonido lo golpeó más fuerte de lo que esperaba, tomándolo completamente por sorpresa. Por un momento pensó que lo estaba imaginando. Estrés, agotamiento, tal vez incluso el peso restante de la culpa. Podría culpar a cualquiera de esas cosas porque su corazón de repente se aceleró. Pero luego uno de los chicos se acercó a él, persiguiendo un copo de nieve de papel que había caído de una decoración de arriba. El niño levantó la vista brevemente, el tiempo suficiente para que Ethan viera el tono exacto de azul que había visto una vez antes, la forma exacta de los ojos que nunca había olvidado. Sintió que el suelo se inclinaba debajo de él. Antes de que pudiera procesar la conmoción que se tensaba en su pecho, otro sonido se elevó por encima del ruido del lobby, una risa suave que él supo al instante, instintivamente, con una certeza que le quitó el aire de los pulmones. No había escuchado esa risa en 5 años. Sin embargo, se sentía tan familiar como respirar. Se giró lentamente, casi temiendo confirmar lo que su cuerpo ya sabía. Lily estaba cerca del otro lado del lobby, hablando con un miembro del personal del hotel, mientras ayudaba a ajustar las decoraciones para el evento infantil de la noche. Tenía el cabello recogido en una trenza suelta, las mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la postura concentrada mientras daba instrucciones. Parecía más fuerte, más firme, más luminosa de lo que recordaba, y por un momento no pudo hacer nada más que mirar. Entonces uno de los chicos gritó, ¡Mamá!, y los 3 corrieron hacia ella. La palabra golpeó a Ethan como un golpe físico. Lo sintió aterrizar en algún lugar profundo de su interior, destrozando cualquier distancia frágil que había mantenido todos esos años. Los niños rodearon a Lily, tirando de sus mangas, y ella se agachó a su nivel, sonriendo de una manera que hizo que todo el lobby pareciera más brillante. No se dio cuenta de que había dado un paso adelante hasta que alguien pasó a su lado. Se detuvo rápidamente, agarrando el asa de su maletín para estabilizar sus manos. El latido de su corazón tronaba en sus oídos, ahogando todo excepto la vista de Lily con los niños.
3 niños que se parecían tan inconfundiblemente a él que la coincidencia ya no era algo detrás de lo que podía esconderse. Había imaginado, en las raras noches en que se permitía la debilidad, cómo podría haberse visto su hijo. Pero nunca esto, nunca 3. Sintió una ola helada chocar contra su pecho, arrepentimiento, incredulidad, confusión y algo que no podía nombrar, algo a la vez aterrador y profundamente esperanzador. Lily finalmente lo notó. Su sonrisa vaciló. Su cuerpo se tensó de una manera que le dijo que estaba completamente desprevenida para este momento, al igual que él. Sus ojos se abrieron y por un segundo pareció que podría correr. Los niños tiraron de ella, todavía parloteando, sin darse cuenta de la forma en que el tiempo parecía haberse detenido alrededor de su madre y el extraño que la miraba con devastación y asombro. Ethan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las palabras le fallaron por completo. La última vez que la había visto, ella había estado temblando y desconsolada. Ahora ella estaba rodeada por las 3 vidas que él nunca había conocido. 3 vidas de las que debería haber sido parte. La comprensión fue abrumadora. En ese momento único e imposible, el destino tejió 5 años silenciosos en un solo hilo y lo apretó, uniendo sus vidas de nuevo, ya sea que alguno de ellos estuviera listo o no. Lily no se movió al principio, como si su cuerpo no pudiera decidir si quedarse arraigado en su lugar o proteger a los niños detrás de ella y retirarse. El ajetreado lobby a su alrededor se desdibujó en un sonido distante, suavizado por la fuerte tensión entre los dos. El pecho de Ethan subió y bajó demasiado rápido mientras trataba de estabilizarse. Pero nada en su mundo cuidadosamente construido lo había preparado para este momento. Dio un paso hacia ella, luego otro, lento y cauteloso, como si se acercara a algo frágil que temía que pudiera romperse si se acercaba demasiado. «Lily», dijo en voz baja, con la voz tensa por el peso de todo lo que no había dicho durante 5 años. Ella tragó con dificultad, sus dedos apretándose alrededor de la correa de la pequeña bolsa que colgaba de su hombro. Los niños tiraron de sus mangas, haciendo preguntas que ella no respondió. Sintieron su quietud, incluso si no entendían la razón detrás de ella. Ella finalmente logró una respuesta, suave y cautelosa. Ethan, escuchar su nombre en sus labios de nuevo, se sintió surrealista, casi doloroso. Miró a los niños agrupados cerca de sus piernas. 3 niños, 3 reflejos inconfundibles de sí mismo. Y sintió que algo dentro de él se retorcía tan violentamente que tuvo que respirar profundamente para estabilizarse. «Ahí, tuyos», dijo, aunque las palabras sonaron rotas, incompletas. Lo que quiso decir fue nuestros, pero no estaba seguro de haberse ganado el derecho de decirlo en voz alta. «Niti», respondió ella, levantando la barbilla, una fracción como si se preparara para una confrontación que no quería pero que esperaba de todos modos. «Son míos». Él esperó a que ella agregara algo más. Cualquier cosa para cerrar el insoportable abismo entre ellos. Pero ella no lo hizo. Mantuvo su tono uniforme, pero la tensión en sus hombros reveló todas las emociones que se negaba a mostrar. Bajó la voz para que solo ella pudiera oírlo. «¿Podemos hablar en privado?» Lily dudó. Sus ojos parpadearon brevemente hacia los niños. Ya estaban distraídos, persiguiéndose en círculos descoordinados alrededor de un área de asientos cercana. Ella dejó escapar un suspiro lento, resignada, pero compuesta. «Está bien, solo un momento». Se arrodilló para hablar con los niños,
dándoles instrucciones sobre dónde quedarse y a qué miembro del personal escuchar. A Ethan le llamó la atención lo natural que era con ellos, lo fluidos que eran sus movimientos, cuánta calidez irradiaba de ella de maneras que él recordaba, pero que había olvidado extrañar. Ella Temipe se enderezó, y él la guió a través de una puerta lateral a una terraza donde la nieve fresca cubría la barandilla. El aire era fresco, el cielo se estaba oscureciendo al anochecer, y los sonidos amortiguados del lobby se filtraban a través del cristal detrás de ellos. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre ellos se hizo más pesado, aunque menos caótico que la conmoción repentina dentro del hotel. Ethan se giró hacia ella, pero ella miró las montañas nevadas en su lugar. Su aliento formó una tenue nube frente a sus labios, antes de disolverse en el aire frío. «No sabía que estarías aquí», dijo en voz baja. «No los habría traído al lobby si lo hubiera sabido». «Yo tampoco sabía que estarías aquí», admitió él. «No lo habría esperado ni en 1000 conjeturas». Hizo una pausa, dándose cuenta de que estaba dando vueltas alrededor de la verdad. «Lily, ¿por qué no me lo dijiste?» Ella parpadeó lentamente. Su mandíbula se tensó. «Porque dejaste muy claro que querías distancia. No quería forzarme a mí o a mi embarazo a tu vida después de lo que dijiste». Su corazón dio un vuelco. «Nunca quise decir eso. Puede que no lo hayas dicho en serio, pero esas palabras rompieron algo», dijo, volviéndose para mirarlo ahora. Su voz no temblaba, pero el recuerdo en sus ojos sí. «Me dijiste que no querías verme así. Pensé que me estabas rechazando al bebé. Pensé que estaba protegiéndonos a todos al marcharme». Él se pasó una mano por el pelo, abrumado por el peso de lo que había hecho. «Lily, estaba aterrorizado. No de ti, no de ellos, de mí mismo», pensé. «Pensé que arruinaría todo como lo hicieron mis padres. Pensé que lo mejor que podía hacer, lo menos dañino, era dar un paso atrás y dejarte tener una vida mejor, sin que yo la complicara». Sus ojos se suavizaron, pero solo con tristeza, no con perdón. «¿Crees que criar a 3 niños sola fue la vida mejor?». Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier acusación. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo, porque no había defensa, ninguna excusa lo suficientemente fuerte como para contrarrestar lo que ella había soportado sola. Finalmente, dijo: «Lo siento mucho. Debería haber estado allí». Ella miró sus manos, los dedos entrelazados fuertemente. «No hubo un día en el que no me preguntara si tomé la decisión correcta al irme. Pero luego recordaba cómo me miraste esa noche, como si todo en ti se estuviera cerrando, y me decía a mí misma que no podía someterme, ni a los niños, a una vida de ser no deseados». Él se acercó, pero no lo suficiente como para invadir su espacio. «No son no deseados», dijo, apenas en un susurro. «Ni por un segundo. Si lo hubiera sabido. Lily, si hubiera sabido que había 3 niños, nuestros hijos». Su voz se quebró de nuevo. Habría luchado contra cada miedo que tenía. Ella absorbió sus palabras en silencio, su respiración desigual ahora. Él vio el agotamiento detrás de su fuerza. Los años de mantener todo unido sola, las dudas que todavía llevaba. Por primera vez, la verdad yacía al descubierto entre ellos, desordenada, dolorosa, pero finalmente hablada. «¿Qué quieres ahora, Ethan?», preguntó ella, encontrando su mirada con ojos cautelosos. «No puedes entrar y salir de sus vidas. No son un shock del que tienes que recuperarte. Son niños pequeños. Aman con fuerza y rápidamente. Si eliges ser parte de su mundo, nunca podrás desaparecer». Su advertencia no fue aguda, solo protectora, y él sintió que resonaba profundamente en su pecho. «No quiero desaparecer», dijo. «Ni de ellos, ni de ti. No sé exactamente cómo arreglar el pasado,
pero quiero intentarlo. Por favor, déjame intentarlo. Lily exhaló lentamente, su expresión en conflicto. Miró hacia otro lado, hacia las colinas nevadas, luchando claramente con el miedo, la esperanza, la ira y algo que no quería nombrar todavía. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, suavemente pero no con unkindness, ella le respondió: intentarlo es un comienzo, pero necesito ver cómo se ve eso. Las palabras ya no son suficientes. Ethan asintió, aceptando lo que ella no estaba dispuesta a dar. El aire frío a su alrededor se sentía más penetrante ahora, pero ninguno parecía listo para volver a entrar. Por primera vez en 5 años, finalmente se enfrentaban a la misma verdad, una que podría destruirlos o repararlos, dependiendo enteramente de lo que viniera después. El evento infantil esa noche fue mucho más elaborado de lo que Ethan esperaba. El resort había transformado uno de sus grandes salones en un país de las maravillas de invierno, lleno de luces brillantes, copos de nieve de papel, un pequeño escenario enmarcado por cortinas plateadas y largas mesas cubiertas de manualidades, chocolate caliente y platos de galletas que desaparecían más rápido de lo que el personal podía reemplazarlas. Los padres charlaban junto a las paredes, mientras sus hijos corrían salvajemente de emoción. Ethan se quedó cerca de la parte de atrás al principio, reacio a entrometerse, pero sus ojos se sintieron atraídos por los trillizos una y otra vez. Los vio tejer dentro y fuera de la multitud, a veces casi idénticos en sus movimientos, pero cada uno todavía llevando su propia chispa. Lo que más le llamó la atención a Ethan fue lo naturalmente que existían en el espacio, confiados y despreocupados, de una manera que él nunca había sido de niño. Lily era responsable de eso. Lo vio claramente ahora. Ella ayudó a coordinar todo, guiando al personal, ajustando las decoraciones, consolando a una niña pequeña que lloraba después de derramar purpurina, y de alguna manera aún lograba seguir la pista de sus 3 hijos, que parecían decididos a probar los límites de cada regla en la habitación. Ethan vislumbró su sonrisa, su tranquilidad, su competencia, y agitó algo inquietante y cálido en él. Ella había construido una vida de la que él nunca había sido parte. Sin embargo, vio pedazos de sí mismo por todas partes que miraba, en las caras de los niños, sus movimientos, sus ojos expresivos. Era casi demasiado para asimilarlo a la vez. Finalmente, el personal del resort reunió a los niños para que se sentaran en el suelo frente al pequeño escenario. Lily se arrodilló junto a sus hijos, alisando su cabello, susurrando algo que los hizo reír. Ethan, incapaz de seguir fingiendo que no estaba mirando, se acercó un poco más, aunque aún mantenía una distancia respetuosa. Las luces se atenuaron ligeramente cuando el coordinador del evento subió al escenario y anunció que comenzaría una pequeña actuación, algo que los niños habían preparado durante la semana pasada con la ayuda de Lily. La música comenzó a sonar suavemente, y varios grupos de niños aparecieron en el escenario para pequeñas obras de teatro. Ethan observó educadamente, su atención cambiando constantemente hacia Lily, que se reía con los padres a su alrededor y aplaudía a cada grupo. Pero luego, el coordinador introdujo un momento familiar especial, pidiendo a la audiencia que diera la bienvenida a Lucas, Landon y Liam Harper al escenario. El corazón de Ethan se hundió en su estómago. Los trillizos marcharon hacia adelante con la confianza de los niños que no tenían idea de cuán profundamente su presencia
afectaba al hombre parado en las sombras. Ocuparon el centro del escenario, tomados de la mano para estabilizarse, aunque ya estaban sonriendo como si compartieran un secreto. Lily parecía sorprendida. Claramente no había planeado esta parte, y se levantó a medias, sin estar segura de si intervenir. Pero los chicos ya estaban frente a la audiencia, tomando sus papeles muy en serio. Lucas habló primero, su voz resonando fuerte en la habitación. «Queremos agradecer a nuestra mamá», comenzó, mirando tímidamente a Lily. Landon continuó en un tono un poco más travieso. «Porque trabaja muy duro y nunca se enfada incluso cuando hacemos un desastre, lo cual es mucho». La audiencia se rió suavemente. Lily se cubrió la cara, mortificada y conmovida a la vez. Entonces Liam, el más pequeño pero el más audaz, se adelantó. Y porque es la persona más valiente que conocemos. Siempre dice que podemos ser lo que queramos y que las familias se mantienen unidas pase lo que pase. El salón se quedó en silencio de una manera que no era incómoda, sino reverente. Lily se llevó una mano a la boca, tratando de no llorar delante de la multitud. Ethan sintió un dolor agudo en el pecho mientras la observaba, dándose cuenta de cuánto había soportado sola, cuánta fuerza había derramado en sus hijos sin pedir ayuda. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, avanzó. El momento se sintió separado de su cuerpo, como si algo más grande lo estuviera empujando hacia el camino que debería haber caminado hace 5 años. Subió los escalones y subió al escenario. La sala exhaló colectivamente con sorpresa, murmullos ondeando entre la audiencia mientras la gente lo reconocía. Lily se puso rígida. Sus ojos se abrieron. Ella no esperaba que él se entrometiera en algo tan personal. Pero él no estaba allí para entrometerse. Estaba allí porque ya no podía quedarse en silencio. Los chicos lo miraron con curiosidad. Sus ojos azules lo estudiaron con una familiaridad que le tensó la garganta. Se arrodilló ligeramente para no sobresalir sobre ellos y suavemente posó una mano sobre cada uno de sus hombros. Su voz era inestable al principio, pero se obligó a hablar claramente. «No planeé decir nada esta noche», comenzó, mirando brevemente a Lily antes de volver a centrar su atención en los niños. Pero ver a estos chicos en el escenario, escuchar sus palabras, me di cuenta de que yo también necesitaba decir algo. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la música navideña que todavía sonaba de fondo. Ethan tragó, dejando que la verdad saliera a la superficie. «Estos chicos son extraordinarios, y estoy agradecido, más agradecido de lo que puedo expresar, de que el mundo los tenga gracias a la mujer que está ahí». Su voz se calentó. Se estabilizó. «Lily Harper es más fuerte que nadie que haya conocido. Los ha criado con más amor, coraje y paciencia de lo que la mayoría de la gente podría manejar en toda una vida». Lily lo miró fijamente, congelada. No sabía si llorar, huir o respirar por primera vez en años. Ethan se volvió hacia los chicos. «Si me lo permiten», dijo suavemente, «sería un honor para mí ser parte de sus vidas. No como un visitante, no como alguien que desaparece, sino como el padre que debería haber sido desde el día en que nacieron». Los jadeos llenaron la habitación. Algunos padres buscaron pañuelos, otros aplaudieron en voz baja incluso antes de que los chicos reaccionaran. Landon parpadeó sorprendido. Lucas buscó la mano de Lily, comprobando instintivamente su reacción. Y Liam, el audaz y sincero Liam, se adelantó y envolvió sus brazos alrededor del cuello de Ethan sin dudarlo. Ese único abrazo abrió algo dentro de él. Lily se cubrió la boca. Las lágrimas se escaparon a pesar de su mejor esfuerzo por contenerlas. Ella no estaba lista para perdonarlo,
pero no era inmune a la vista de su hijo confiando en él tan completamente. Lucas y Landon intercambiaron miradas, luego se acercaron tímidamente y lo abrazaron también, aunque no con tanta intensidad como Liam. La audiencia estalló en aplausos, conmovida por la escena inesperada. Pero para Ethan y Lily, todo lo demás se desvaneció. Se sintió como un punto de inflexión frágil, precario pero real. Un momento que ninguno de los dos podría haber imaginado ni siquiera una hora antes. Lily finalmente exhaló, entre abrumada y profundamente conmovida. Ethan se encontró con su mirada por encima de las cabezas de los chicos, y por primera vez ella vio algo crudo y desprotegido en sus ojos, una mezcla de remordimiento, asombro y una tranquila determinación que no había estado allí hace 5 años. El tipo de shock bueno había llegado, y ninguno de los dos podía pretender lo contrario. En las semanas que siguieron al evento de Año Nuevo, Ethan se encontró entrando en una vida que nunca había imaginado, pero que ahora quería con una intensidad que lo asustó. Comenzó dando pequeños y cuidadosos pasos, apareciendo todas las mañanas en el café del resort, donde Lily llevaba a los niños a desayunar antes de la escuela. Al principio, ella lo miraba con ojos cautelosos, su postura sutilmente reservada, como si esperara que la decepción llegara en cualquier momento. Pero él no presionó, no exigió, no reclamó nada que no se hubiera ganado. Simplemente se presentó, constantemente, en silencio, casi humildemente, y cada día trató de aprender algo nuevo sobre los niños que se había perdido durante tanto tiempo. Aprendió que Lucas amaba los libros y hacía preguntas que requerían explicaciones completas, no atajos. Aprendió que Landon no podía resistir las travesuras, pero su travesura siempre venía de un lugar de curiosidad en lugar de malicia. Y aprendió que Liam se subía a los regazos siempre que era posible, de corazón tierno y cariñoso, pero capaz de hacer berrinches lo suficientemente épicos como para inquietar incluso al padre más paciente. Ethan falló más de una vez. Liam lloró la primera vez que Ethan intentó trenzarle los cordones de los zapatos en un doble nudo. Lucas le preguntó directamente por qué no vivía con ellos, y Landon casi lo convenció de que estaba permitido subirse a la quitanieves. Pero Ethan siguió intentándolo. Cada error lo empujó a hacerlo mejor. Cada éxito lo arraigó más profundamente en su mundo. Descubrió partes de sí mismo que no reconocía, partes que nunca habían existido antes. Encontró paciencia que nunca había necesitado en la sala de juntas. Encontró humor que pensó que había perdido. Encontró orgullo en pequeñas victorias, como montar una torre de Lego sin pisar piezas o descubrir cómo hacer panqueques sin quemar la mitad de la masa. Pero lo más sorprendente de todo fue lo naturalmente que los chicos lo aceptaron. No cuestionaron su presencia por mucho tiempo. Los niños rara vez se detienen en las complicaciones como lo hacen los adultos. Lo vieron intentando, y para ellos, eso fue suficiente. Por ahora. Lily, sin embargo, era otra historia. Ella lo observaba desde una distancia cuidadosa, siempre analizando, siempre reservada, incluso cuando trataba de no estarlo. Había pasado 5 años sobreviviendo con su propia fuerza, y la idea de dejar que cualquiera, especialmente Ethan, llevara parte del peso, se sentía antinatural. No sabía cómo confiar en alguien en quien una vez confió y perdió. No sabía si se quedaría esta vez, o si el dolor de perderlo de nuevo sería insoportable. Sin embargo, no podía negar los cambios que vio en él. Ya no se movía por la vida con el mismo desapego rígido. Sonreía más.
Se arrodillaba para atar zapatos. Escuchaba en lugar de ordenar. Se suavizó alrededor de los niños de maneras que nunca antes había visto, incluso en los primeros días de su relación. La primera vez que vio a Liam dormirse en el pecho de Ethan, en el lounge del resort, sintió que algo dentro de ella se rompía, no con miedo, sino con una fragilidad y un dolor tiernos que no estaba lista para nombrar. Una tarde lo encontró sentado en la alfombra de su pequeña sala de estar, leyendo en voz alta un libro de aventuras para niños, mientras los trillizos se colgaban a su alrededor como satélites sobreexcitados. Lucas se inclinó contra su brazo, siguiendo las palabras con intensa concentración. Landon interrumpía cada pocas frases para representar una escena o proporcionar su propia versión de los acontecimientos. Liam, como era de esperar, se había encajado en el regazo de Ethan y estaba jugando con los botones de su camisa. Ethan manejó todo con diversión cansada, haciendo una pausa para redirigir o explicar sin impacientarse. Lily se quedó sin ser vista en el umbral, con la mano presionada ligeramente sobre su corazón mientras lo miraba. Se dio cuenta entonces de cuánto esfuerzo estaba poniendo, no porque se sintiera obligado, sino porque genuinamente quería conocerlos, quería amarlos, quería ganarse un lugar que había perdido atrás. Fue la primera vez que realmente creyó que podría quedarse, pero dejarlo volver a su vida era mucho más complicado que dejarlo vincularse con los chicos. Llevaba 5 años de recuerdos, noches sin dormir, visitas al hospital, cuando los chicos se habían enfermado todos a la vez, cumpleaños celebrados con magdalenas caseras, porque no podía permitirse pasteles comprados en la tienda, innumerables decisiones tomadas sin un compañero a su lado. Hubo noches en las que lloró en voz baja después de que los chicos se durmieron, deseando que alguien pudiera abrazarla solo por un momento y decirle que todo estaría bien. Esas heridas no sanaron simplemente porque el hombre que la había abandonado ahora estaba tratando de enmendarse. Necesitaba tiempo, tranquilidad, acciones en lugar de promesas. Aún así, se encontró atraída por él, a pesar de sí misma. Cuando llegó al resort temprano, una mañana nevada con chocolate caliente para los chicos y un café hecho exactamente como a ella le gustaba, dudó solo por un momento antes de aceptarlo. Sus manos se rozaron, apenas, pero la sacudida de reconocimiento entre ellos fue inconfundible. Ninguno habló de ello. Sin embargo, ambos lo sintieron persistir mucho después de que pasó el momento. A medida que el invierno se derritió lentamente en primavera, la tensión entre ellos cambió. Ya no era aguda y dolorosa, sino suave, vacilante y viva con posibilidades. Ethan comenzó a acompañarlos al parque los fines de semana, donde empujaba columpios, estabilizaba bicicletas y escuchaba mientras Lily hablaba sobre su trabajo y los hitos de los chicos que se había perdido. Se disculpó no con grandes discursos, sino con consistencia, paciencia y una humildad que la sorprendía más cada día. Y aunque Lily se mantuvo cautelosa, no pudo ignorar la forma en que su corazón se aliviaba cuando él entraba en una habitación o lo natural que se sentía cuando los chicos lo incluían en sus rutinas. Una noche, después de un día particularmente agotador, Lily se sentó en el sofá con una taza de té mientras los chicos veían dibujos animados. Ethan se había quedado hasta tarde para ayudar a arreglar una bisagra de gabinete rota. Cuando terminó, se sentó en el extremo opuesto del sofá, con cuidado de no agobiarla. Hablaron en voz baja, no sobre el pasado, sino sobre pequeñas cosas cotidianas.
La conversación fluyó fácilmente, y por primera vez en años, Lily sintió algo peligroso y delicado dentro de ella. Consuelo, tal vez incluso confianza, echando raíces. Ella no estaba lista para dejarlo entrar por completo. Todavía no, pero por primera vez desde que lo dejó, comenzó a imaginar cómo sería la vida si lo hacía. Y mientras lo veía recoger a los niños dormidos en sus brazos uno por uno y llevarlos suavemente a sus camas, se dio cuenta de algo aún más inquietante. No importaba cuánto luchara contra ello. Él ya se estaba convirtiendo en parte de su vida y de la de ella. Cuando finalmente llegó la primavera, trajo consigo un ritmo más suave a sus días y una calidez que derritió parte de la distancia que aún persistía entre ellos. El resort se volvió más tranquilo a medida que terminaba la temporada turística pesada, y Lily se encontró con un raro período de tiempo libre. Los chicos rogaron visitar una gran ciudad, y después de algunas dudas, ella accedió a llevarlos a Nueva York por unos días. El plan era simple: hacer turismo, museos, parques, pero ella supo en el momento en que mencionó el viaje, Ethan insistiría en ayudar. Lo que no esperaba era lo reflexivo que abordó el tema. No hubo grandes gestos, ni intentos de tomar el control. En cambio, preguntó si podía mostrarles la ciudad a través de sus ojos, y por primera vez, ella no sintió la necesidad de decir que no. El vuelo fue caótico, lleno de emoción inquieta, jugo derramado y una pequeña discusión sobre quién se quedaba con el asiento de la ventana. Pero la alegría de los chicos era contagiosa. Cuando aterrizaron, Ethan ya estaba esperando en la puerta, aunque trató de ocultar lo ansioso que estaba. Los chicos corrieron hacia él sin dudarlo, casi derribándolo en su entusiasmo. Lily observó con una mezcla de calidez e incertidumbre tirando de su pecho. No estaba acostumbrada a compartir momentos como estos con nadie. Nueva York abrumó a los chicos de las maneras más entretenidas. Sus ojos se abrieron ante cada rascacielos, cada cartelera intermitente, cada taxi amarillo que tocaba la bocina demasiado fuerte. Ethan los guió por la ciudad, con una paciencia que Lily nunca había visto en él antes. Llevó a Liam sobre sus hombros cuando el niño se cansó. Sostuvo la mano de Landon mientras el niño hacía preguntas rápidas sobre cada edificio que pasaban y vigilaba a Lucas, que se detenía cada pocos metros para asimilar algo nuevo. En un momento, Lily se encontró sonriendo sin darse cuenta, viendo a Ethan navegar por la paternidad con creciente facilidad, mientras los chicos orbitaban a su alrededor, como si hubiera sido parte de sus vidas desde el principio. Los llevó a su oficina, algo que Lily esperaba que fuera rígido y formal, un lugar inadecuado para niños pequeños, pero se convirtió en una experiencia sorprendentemente cálida. Sus empleados saludaron a los chicos con asombro y diversión, susurrándose unos a otros lo misterioso que era el parecido. Ethan no trató de restarle importancia ni de fingir que no era obvio. En cambio, colocó una mano suave en la espalda de cada uno mientras los presentaba, diciendo simplemente: «Estos son mis hijos». Las palabras resonaron en la mente de Lily mucho después de que abandonaron el edificio. Dentro de su oficina, los chicos exploraron todo, tocando el borde de su escritorio, girando en su silla de cuero, mirando por las enormes ventanas, como si estuvieran mirando el borde del mundo. Ethan no los corrigió, ni los apuró. En cambio, se arrodilló junto a ellos y les explicó cómo funcionaba la ciudad debajo, cómo los autos parecían juguetes desde esa altura y cómo la gente se convertía en pequeños puntos en la distancia.
Por un momento, Lily no pudo apartar la mirada de él, del hombre que una vez había tenido miedo de la paternidad, ahora abrazándola con una especie de reverencia. Cuando los chicos se distrajeron con la vista, Ethan se acercó a ella. Bajó la voz y la vulnerabilidad en ella inmediatamente la puso nerviosa, no porque la asustara, sino porque la sintió tirar de ella ferozmente por dentro. «Quería que vieras esto», dijo. «Quería que vieras dónde finalmente entendí lo que importa». Lily se cruzó de brazos suavemente, tratando de mantener un escudo incluso cuando se formaban grietas en él. «Es solo una oficina». «Solía serlo todo», respondió él. «Ahora es solo un lugar donde trabajo. Ellos son todo. Y tú eres». Se detuvo, luchando por encontrar las palabras. «Eres lo que no he dejado de pensar durante 5 años. Pensé que la distancia lo haría más fácil, pero cada día solo empeoraba el silencio. No te busqué porque pensé que no querías que lo hiciera. Me dije a mí mismo que mantenerme alejado era lo correcto, lo más seguro, pero me equivoqué. Estaba tratando de protegerme a mí mismo, no a ti». Su honestidad fue abrumadora. Ella respiró lentamente, estabilizándose. «Ethan, no sé qué esperas que diga. No sé si puedo volver a confiar en ti. Ya no se trata solo de nosotros, se trata de los chicos». «Lo sé», dijo. «Por eso no pido perdón. Pido tiempo. Y pido ganármelo, no que me lo den». Ella miró sus manos. El aire entre ellos cargado de años de palabras no dichas. Cuando levantó la mirada de nuevo, Ethan parecía menos el director ejecutivo distante que una vez conoció, y más como un hombre que había sido humillado por la vida de la mejor manera posible. Ella no respondió con un sí o un no. En cambio, admitió la verdad a la que le había tenido miedo. «Estoy cansada, Ethan. He estado cansada durante años. Hacer todo sola te cambia». «Lo sé», dijo en voz baja, y la sinceridad en su voz la sorprendió. «Déjame cargar con algo de eso. Déjame intentarlo». Los chicos interrumpieron el momento, llamándolos para mirar un helicóptero que aterrizaba en un tejado distante. Lily se alejó instintivamente, pero Ethan la alcanzó suavemente, vacilante, y le tocó la mano. El toque fue breve, casi nada, pero le envió una descarga que sintió hasta la garganta. En los días siguientes, algo entre ellos cambió de maneras pequeñas, pero inconfundibles. Caminaron por Central Park, con los chicos cayendo por la hierba, mientras ella y Ethan caían en una conversación más fácil. Él escuchaba cuando ella hablaba, realmente escuchaba, haciendo preguntas en lugar de asumir que entendía. Mantuvo su ritmo igualado al de ella. Ya no se apresuraba como siempre lo había hecho en el pasado. Cuando ella se reía, un sonido inesperado y cálido que había estado enterrado durante años, él la miraba con algo parecido al asombro, como si escucharla fuera un regalo al que no se sentía con derecho. Una noche, después de que los chicos se desplomaron agotados en el hotel, Lily salió al balcón para respirar el aire fresco de la ciudad. No escuchó a Ethan acercarse, pero lo sintió cuando se detuvo a su lado. No hablaron al principio, mirando el horizonte brillar a la distancia. Finalmente, él rompió el silencio. «Lily, nunca dejé de amarte. Simplemente no sabía cómo amarte de la manera correcta». Su respiración se cortó, pero ella no lo miró. El amor no era el problema. La confianza lo era. «Quiero ganarme ambas cosas». Su voz era firme. «Y no me voy a ir a ninguna parte. No otra vez». Ella giró ligeramente la cabeza. Sus ojos tenían el mismo azul brillante que el de los chicos, pero más profundos ahora, suavizados por los últimos 5 años. Ella no le dio una respuesta, no una clara, pero el más leve cambio en su expresión, la sutil relajación de sus hombros, le dijo que ya no estaba cerrando la puerta. Por primera vez, desde que ella lo había dejado roto
y asustado en esa oficina hace años. Se quedaron juntos no como extraños separados por el dolor, sino como dos personas que se acercaban, cuidadosa e inciertamente, hacia la posibilidad de algo que ambos perdieron, y tal vez, solo tal vez, podrían encontrar de nuevo. El verano llegó con una especie de calidez que hizo que todo se sintiera más suave, más brillante y casi irreal. El resort había comenzado a prepararse para sus festividades de temporada, y el área del lago, donde se colgaron tiras de luces doradas cálidas entre los árboles, se convirtió en el corazón de todo. Lily no esperaba nada más que una simple celebración para la comunidad, un evento familiar que había ayudado a organizar año tras año. Pero esta vez fue diferente, marcada por un sentimiento que no podía nombrar del todo. Un aleteo de anticipación mezclado con un cambio tácito que se había estado gestando lentamente durante los últimos meses. Los chicos estaban extasiados desde el momento en que se enteraron del próximo evento. Se probaron atuendos, practicaron bailes que inventaron ellos mismos y hablaron sin cesar sobre los fuegos artificiales que iluminarían el lago. Ethan insistió en que volaría temprano para ayudar, y Lily se encontró aceptando, incluso dándole la bienvenida a la idea, sin la vacilación que una vez la había hecho dudar de cada paso que lo involucraba. Cuando él llegó, algo en su pecho se aflojó. Se movió a través de los preparativos como si hubiera sido parte de sus tradiciones durante años, colgando luces con los chicos, llevando cajas para el personal y ensamblando una plataforma cerca de la orilla donde tendrían lugar los discursos de la noche. Lily lo observó desde la distancia al principio, notándolo naturalmente que encajaba en su mundo ahora. Había una tranquilidad firme en él, una certeza que reemplazó el miedo que una vez vio en su expresión. Los trillizos se quedaron pegados a su lado, compitiendo por su atención, mostrándole sus decoraciones hechas a mano, subiéndose a sus hombros siempre que era posible. Cada vez que él se reía, un sonido más tranquilo y rico de lo que recordaba, Lily sentía que algo estable dentro de ella comenzaba a anclarse. La noche de la celebración llegó con una brisa fresca rozando el lago y luces parpadeando a través del agua como reflejos de estrellas. Las familias se reunieron con mantas de picnic, el olor a comida a la parrilla flotando por el espacio abierto. A medida que caía el anochecer, el cálido resplandor de los faroles iluminó el camino que conducía a la pérgola decorada, donde tendría lugar el evento principal. Lily llevaba un vestido blanco suave y fluido que no se había puesto en años, su tela moviéndose suavemente con cada paso. No se había arreglado para nadie en mucho tiempo. Sin embargo, esta noche se encontró queriendo hacerlo, aunque no se lo admitió ni a sí misma. Cuando Ethan la vio, se detuvo a mitad de la conversación, incapaz de ocultar la forma en que perdió el hilo por completo. Ella lo notó, sintió que el calor subía a sus mejillas y miró hacia otro lado rápidamente, pero el momento se mantuvo suspendido entre ellos, como una nota tierna que ninguno se atrevió a reconocer en voz alta. Los chicos corrieron en círculos alrededor de ellos hasta que el coordinador llamó a todos a reunirse junto a la pérgola. Lily tomó sus manos y comenzó a guiarlos hacia adelante. Ethan caminó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran ocasionalmente. Cada pequeño contacto enviaba una onda a través de ella, pero ella no se apartó. La ceremonia comenzó con discursos alegres y reconocimientos al personal, seguidos de algunas actuaciones de niños locales. Luego, inesperadamente, el coordinador sonrió y anunció que había un momento más planeado
antes de los fuegos artificiales. Lily frunció el ceño, confundida. Ella no había programado nada más. La multitud se separó ligeramente cuando los chicos aparecieron en el escenario, cada uno sosteniendo una tarjeta blanca decorada con purpurina y escritura desigual. El corazón de Lily dio un vuelco cuando los vio. Ella se giró instintivamente hacia Ethan, pero él ya estaba dando un paso adelante, ofreciéndole su mano para que ella pudiera unirse a él cerca de la plataforma. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su mano en la suya. Sus dedos se cerraron cálidamente alrededor de los suyos. Los chicos levantaron sus tarjetas hacia la audiencia, revelando la frase en la que habían trabajado en secreto. La respiración de Lily se cortó al leerla. Elegimos a nuestro papá. Una onda de emoción se movió a través de la multitud. Algunas personas jadearon suavemente, otras sonrieron a sabiendas. Los ojos de Lily ardieron mientras observaba a sus hijos radiantes de orgullo, completamente inconscientes de la magnitud de su gesto. Ethan se arrodilló y abrió los brazos, y los chicos corrieron hacia él, doblándose contra él, con el afecto desinhibido que solo los niños poseen. Lily se cubrió la boca con una mano. Su visión se nubló. Ella había esperado muchas cosas de esta noche. Caos, alegría, agotamiento, pero nada como esto, nada tan puro y sobrecogedor. Cuando los chicos se hicieron a un lado, dándose espacio como si de alguna manera entendieran que esta próxima parte no era de ellos, Ethan se puso de pie y se enfrentó a ella por completo. La multitud que murmuraba se desvaneció en un zumbido distante, el sol poniente proyectando una cálida luz ámbar sobre ambos. Él respiró profundamente, y ella no vio miedo en él ahora, solo honestidad. «Hace 5 años», dijo en voz baja, «te perdí porque dejé que el miedo me guiara. Pensé que huir de la posibilidad de ser padre significaba protegerte. Pero todo lo que hice fue lastimarte y perderme los años más importantes de la vida de nuestros hijos». Su voz se suavizó. «Y te extrañé, Lily. Más de lo que alguna vez me permití admitir». Ella sintió que su garganta se tensaba. Las lágrimas se formaban más rápido de lo que podía parpadear para quitarlas. Él se acercó. «No puedo cambiar el pasado, y no pretenderé que no rompió algo en ambos. Pero quiero pasar el resto de mi vida reparando lo que pueda, construyendo lo que debería haber sido y dándoles a nuestros chicos la familia que merecen. No porque me sienta culpable, no porque esté tratando de recuperar el tiempo perdido, sino porque te amo. Siempre lo he hecho, y ahora sé cómo demostrarlo». La multitud contuvo la respiración mientras los chicos levantaban otra tarjeta detrás de ellos, revelando palabras que brillaban débilmente bajo la luz del farol. «Di sí, mamá». Una suave risa brotó de Lily a pesar de sus lágrimas. Se cubrió la cara por un momento, abrumada. Luego bajó las manos mientras miraba a Ethan. Realmente lo miraba. El hombre parado ante ella no era el que la había alejado hace 5 años. Este era alguien transformado por la pérdida, por el amor, por la belleza inesperada de la paternidad. Ella respiró lentamente y lo soltó, su voz temblando pero segura. «Sí», dijo, la palabra temblando en el aire cálido de la noche. «Sí, Ethan». La multitud estalló en aplausos. Los niños vitorearon y los chicos aullaron en victoria. Ethan se acercó a ella, tirando de ella a sus brazos, y por primera vez en años, ella no se resistió. Se sintió completa de una manera que había olvidado que era posible. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo momentos después, coloreando el lago en reflejos brillantes, y los chicos bailaron a su alrededor gritando:
Ahora somos la familia Rhodes. Ethan la besó en la frente, luego en los labios, suavemente al principio, luego con la certeza de un hombre que finalmente entendió lo que significaba aferrarse en lugar de soltar. Lily se fundió en él. Sus brazos se envolvieron alrededor de su cuello. Su corazón se instaló en un lugar que se le había negado durante mucho tiempo. Mientras los fuegos artificiales continuaban crepitando sobre sus cabezas y los chicos reían a su alrededor, Lily se dio cuenta de que este momento, inesperado, deslumbrante, nacido de años de dolor y curación, era el comienzo de su verdadera vida juntos. Y esta vez, nada en el mundo podría separarlos.